¿Qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría también contienen azufre y fósforo. Las mismas están formadas por la unión de varios aminoácidos unidos mediante enlaces Peptídicos. proteínas. En la mayoría de los seres vivos representan más del 50% de su peso en seco. ¿Sabías que una bacteria puede tener cerca de 1000 proteínas diferentes? En una célula humana puede haber 10.000 clases de proteínas distintas. Aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas orgánicas pequeñas que contienen un grupo de carboxilo y un grupo amino. El grupo carboxilo es un ácido débil, mientras que el grupo amino es. Todas las proteínas se construyen a partir de 20 aminoácidos, aunque se conocen muchos más aminoácidos que no forman parte de las proteínas. Enlace peptídico. Se llama enlace peptídico a la unión de dos aminoácidos mediante la pérdida de una molécula de agua entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del otro. Enlace peptídico. El enlace peptídico solo permite formar estructuras lineales sin reafirmaciones que se denominan peptídicos. Estructura de las proteínas. La estructura de las proteínas pueden jerarquizarse en una serie de niveles interdependientes. Estos niveles corresponden Estructura primaria, que corresponde a la secuencia de aminoácidos. Estructura secundaria, que provoca la aparición. de motivos estructurales. Estructura terciaria, que define la estructura de las proteínas compuestas por un solo polipéptido. Estructura cuaternaria, se interviene. Más de un pelipéptido. Estructura primaria. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Nos indica qué aminoácidos componen la cadena polipeptídica y el orden en que dichos aminoácidos se encuentran. Estructura secundaria. La estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. Los aminoácidos, a medida que van siendo enlazados durante la síntesis de proteínas, adquieren una disposición espacial estable. La estructura Secundaria. La alfa-hélice. Esta estructura se forma al enrollarse helicoidalmente sobre sí misma la estructura primaria. La conformación beta. En esta disposición los aminoácidos no forman una hélice sino una cadena en forma de zigzag. Presentan esta estructura secundaria la queratina de la seda o fibroína. Estructura terciaria. Estructura terciaria informa sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí misma. Esta conformación globular se mantiene estable gracias a la existencia de los enlaces entre los radicales R de los aminoácidos. Aparecen varios tipos de enlaces. El puente disulfuro entre los radicales de aminoácidos que tiene azufre. 2. Los puentes de hidrógeno. 3. Los puentes eléctricos. 4. Las interacciones hidrófobas. Según su estructura terciaria. Proteínas fibrosas. Estructuras con forma de fibra o lámina, insolubles en agua. Proteínas globulares. Estructuras globulares solubles en el agua. Estructura cuaternaria. El número de protómeros varía desde 2, como en la exoquinasa, 4, como en la hemoglobina, que consta de 60 unidades proteicas. En la siguiente figura tenemos un resumen de los distintos niveles de la estructura de una proteína. Función estructural. Algunas proteínas constituyen estructuras celulares. Ciertas glucoproteínas forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de sustancias. Las histonas forman parte de los cromosomas que regulan la expresión de los genes. Otras proteínas confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. El colágeno del tejido conjuntivo fibroso, la elastina del tejido conjuntivo elástico, la queratina de la epidermis. Las arañas y los gusanos de seda segregan fibroína para fabricar las telas de araña y los capullos de seda respectivamente.